cristalino. Entonces es el envejecimiento el producto de la absorción, esta opacidad que se produce en la superficie del lente, en donde nos dificulta la capacidad de transmisión de luz y eso nos lleva a que nuestra visión se vaya mermando y que pueda derivar finalmente en algún tipo de cirugía ocular. En el caso de las fuentes de emisión, como ya habíamos dicho, sabemos que provienen de distintos focos. Tenemos fuentes que son principales, en donde vemos que el sol, también están las pantallas digitales. Tenemos factores de protección natural, como lo puede ser la capa de ozono. Y también tenemos el incremento de trabajo al interior que nos puede beneficiar en el caso de tener una protección frente a lo que es la radiación emitida por el sol, pero nos comenzamos a ver expuestos a una exposición con respecto a lo que son las luces artificiales. Si tenemos una habitación completamente cerrada por paredes, obviamente nos vemos solamente expuestos a estos focos de emisión artificial, pero cuando le sumamos una ventana, podemos incrementar la exposición hasta en un 60%. Entonces, tenemos esta radiación que viene desde afuera, que choca con este ventanal, que se transmite a través de él, que llega a la persona, y le sumo las fuentes artificiales como las luces LED en los computadores o un dispositivo digital como puede ser una tablet o un celular, pueden aumentar la incidencia de lo que sea mi exposición a este tipo de radiación, ya sea una luz que pueda ser nociva o que pueda ser bastante más compleja. Entonces tenemos estas fuentes de emisión, pero también tenemos estos focos, estos protectores naturales. Y uno de los principales es la capa de ozono. La capa de ozono es capaz de absorber la radiación UVC que proviene del sol, no la deja pasar a la Tierra y permite dejar pasar dos rangos, que es la UVA y la UVB. Una de estas es absorbida por algunas estructuras oculares transparentes que son de nuestro ojo, como la córnea y el cristalino, como en el caso del UVB, y el UVA pasa directamente hacia la retina. A medida que nosotros vamos envejeciendo, que igual lo vamos a ver más adelante, nuestro cristalino se va opacificando y obviamente por este efecto natural de opacificación, la UVA también puede ser absorbida y finalmente deja de llegar a la retina, que es un beneficio porque ya no la estaría dañando si existe una sobreexposición, pero una complejidad porque estamos haciendo opaco un lente que debiese ser transparente. Y dentro de lo que es el otro rango de exposición a la cual nos vemos muy expuestos diariamente es la luz azul, en donde no solo tenemos como foco de emisión el sol, sino que también tenemos las luces artificiales provenientes no solo de los aparatos digitales y también de las luces LED. Y también vemos estas contaminaciones lumínicas ambientales que nosotros nos vemos expuestos dentro de lo que es una ciudad en base a los carteles, la luminosidad, los focos que se comienzan a manifestar durante cierta hora del día y siempre estamos en constante exposición a estas fuentes de emisión que vienen en múltiples direcciones. Como estamos constantemente expuestos, no solo tenemos que entender desde dónde provienen, sino que también ciertos factores que nos afectan en la exposición a lo que son nuestras estructuras oculares. Generalmente las que se ven más expuestas son las del polo anterior, como los del párpado, la esclera, la córnea y el cristalino, y así sucesivamente vamos avanzando hacia la parte interna que también se pueden ver afectadas con radiaciones que pueden ser más altas y que van transmitiéndose a través de estas estructuras que pueden ser transparentes. Hoy en día podemos proteger nuestra piel con un factor de protector solar, en donde también podemos proteger nuestros párpados, pero ¿cómo protegemos nuestros ojos? ¿Solamente con lentes solares? ¿Solamente con lentes polarizados? ¿O también tenemos otros sistemas que nos permiten estar protegidos frente a esta radiación? Entonces es importante también entender para que nosotros tengamos la capacidad de argumentar cómo nos puede proteger una lente transparente y cómo nos protege una lente polarizada. A lo mejor los dos nos protegen de la misma manera, pero la percepción visual es distinta porque están condicionados a ambientes diferentes. Entonces, cómo nosotros categorizamos, cómo nosotros llevamos a que estas lentes sean como disposición abierta a nuestros clientes o a nuestros usuarios, en donde ellos puedan entender las dinámicas de protección y las características y los niveles y los beneficios que tienen para el ambiente que están desempeñando. Entonces, no solo tenemos, como ya les decía, entender lo que son los focos, sino que también la longitud de onda a la cual nos podemos ver expuestos, cuál es la intensidad, cuál es la fuente y cuánto es el tiempo en el cual nosotros nos exponemos a ellos. Eso afecta nuestra calidad visual, eso nos puede llevar al final del día a una fatiga, un cansancio innecesario, además de una exposición prolongada de una forma inadecuada.
No solo son los focos naturales, sino que también nos vemos a distintos factores que nos vemos envueltos dentro de nuestro entorno, que va a poder ser la posición de la Tierra con respecto al Sol, en la temporada del año en la que nos encontremos, si es primavera, verano, invierno u otoño. Hay países que tienen estas estaciones del año poco marcadas porque pueden tener variaciones de climas durante todo el día, pero en el caso de los países que las tenemos más marcadas, obviamente sabemos que durante primavera y verano el nivel de exposición a la radiación aumenta porque existe menos nubosidad. La nubosidad puede ser capaz de disminuir en un 50% la radiación que pueda llegar a la Tierra. La hora del día también es un factor preponderante al momento de entender cuánto me debo de exponer y a qué hora no lo debo hacer. La distancia con respecto al Ecuador y la altitud a la cual nos veamos expuestos. Hay países que están más a nivel del mar o ciudades que están más a nivel del mar, pero los países que están ya más en cordillera o en altitudes que son bastante más elevadas que estos que están a nivel del mar, tienen una exposición que es mucho más alta y que va aumentando a medida que vamos escalando mucho más. Entonces, ahí vamos viendo qué condiciones de uso es la que puede tener, a qué factores ambientales también se ve expuesto para poder determinar las características de exposición con respecto a la luz y con eso también determinar el nivel de protección que tiene que tener. En el caso de las características de la luz con respecto a lo que es la radiación UV, tenemos tres factores, lo que es el UVA, el UVB y el UVC. Como dijimos, el UVC absorbido directamente por lo que es la capa de ozono. Esperemos que este calentamiento global no llegue a un adelgazamiento tan severo que haga que esta radiación llegue de forma directa a la Tierra, porque ahí sería catastrófico. Y en el caso del UVB es absorbido por las estructuras transparentes como es la córnea y el cristalino, y el UVA llega directamente hasta la retina porque pasa a través del cristalino y puede llegar directamente a la retina. De la misma manera que lo hace la luz azul violeta o la luz azul nociva que llega de forma directa hasta nuestros ojos porque de forma natural no tenemos ningún absorbedor o ningún bloqueador que nos forme como un escudo frente a esta exposición que puede ser dañina. Entonces, dentro de estas radiaciones que nosotros estamos viendo, ya tenemos un factor natural que nos puede proporcionar protección, pero estos que llegan de forma directa no solo nos pueden producir un envejecimiento prematuro a nivel ocular, sino que también tenemos que considerar en qué edad nos vemos expuestos. En el caso de las personas adultas, como ya tienen un proceso de envejecimiento, ciertas radiaciones se ven disminuidas producto del envejecimiento natural del cristalino, pero en el caso de los niños, que sus ojos son más puros, están más limpios, están recién constituidos, muchas veces se están recién formando, la cantidad de radiación que puede pasar a través de estos medios transparentes puede ser mucho más alta. Entonces, ¿será necesario solo protegerme cuando estoy adulto o es necesario tener el hábito de protegernos desde pequeño, desde proteger a nuestros hijos, de educar a los niños a que tengan el concepto de que tienen que cuidar sus ojos con lentes que tengan altos niveles de protección que le permitan disminuir esta vulnerabilidad que tienen a la exposición de esta radiación, ya sea por la radiación UVB, UVA y en el caso de la luz azul violeta? Entonces, como ya habíamos visto, en el caso de lo que es el envejecimiento natural de lo que es el cristalino, va ayudando a que esta absorción del UVA vaya disminuyendo y que también no llegue directo a la retina. Pero en el caso de lo que es la luz azul, pasa directamente y no tenemos ningún efecto natural de nuestro cuerpo que pueda disminuir esta exposición. Entonces, cuando hablamos de esta luz que llega a nuestros ojos, que es esta luz azul, tenemos que recordar que tenemos dentro de este espectro un factor de un rango que es beneficioso, como es la luz azul turquesa, y uno que es nocivo, como es la luz azul violeta. Entonces, entendiendo esos conceptos, obviamente podemos saber de que es importante no solo protegerse, pero también dejar pasar lo que nos beneficia, que es capaz de regular lo que es el ciclo circadiano, lo que es la dilatación y la constricción pupilar, lo que son los estados de concentración, la producción de melatonina, pero que también tengo que filtrar parte de lo que me puede afectar, de lo que me puede generar a lo mejor un exceso de fatiga visual, porque los contrastes son bastante más elevados y el hecho ya de tener un filtro me baja la intensidad, entonces ayuda a que mi trabajo sea mucho más fácil al momento de estar expuesto, por ejemplo, a una pantalla digital. Siempre es importante, como ya habíamos dicho cuando hablamos de los niños, nunca es tarde
o nunca es temprano para poder llevar a un niño a un especialista. Entonces, nunca es innecesario no protegerse. Entonces, es siempre importante poder estar protegido en todo tipo de ambientes, tanto en ambientes cerrados como en ambientes abiertos, y no a una edad tardía, sino que desde muy pequeño. Es decir, deberíamos estar protegiéndonos de forma constante frente a lo que son las radiaciones. ¿Por qué a los bebés no los exponemos tanto a la luz del sol? Los tenemos que exponer de una forma necesaria para que produzcan lo que es la pigmentación, también para que produzcan las vitaminas y no vayan a tener algún tipo eh, de decaimiento en algún tipo de proceso metabólico que ellos necesitan como parte del proceso de crecimiento, pero no los podemos exponer de una forma innecesaria. Entonces, ¿qué pensamos? En que tengan un gorro porque tienen menos cabellera, nacen con poquito pelo, en que usen una ropa que tenga filtro UV. Ya cuando están en cierta edad comenzamos con lo que es la aplicación del factor de protección solar para que puedan cubrir su piel y que cuando anden en ambientes abiertos la exposición a la radiación no le vaya a afectar directamente en la piel, que nos vaya a generar un efecto colateral como puede ser una patología o puede ser directamente un cáncer. Pero ¿qué pasa con nuestros ojos? No tenemos este concepto. Tenemos más el concepto de llevarlos al dentista, de llevarlo al pediatra, pero no lo tenemos como de llevar al oftalmólogo, al especialista de la visión, y tampoco tenemos el concepto de que tenemos que proteger sus ojos desde pequeño. Es decir, tratar de conservar esa esencia, esa capacidad de transmisión de luz de la forma más pura durante todo el tiempo que lo podamos hacer. Sabemos de que las opciones que tenemos hoy en día de exposición son bastante altas y eso también nos lleva a ver cómo los niños desde muy temprana edad se ven expuestos, no solo en ambientes externos, sino que en ambientes internos. La capacidad de poder usar una pantalla digital hoy en día está muy a la mano y eso hace que los niños desde muy pequeños estén dispuestos a lo que es esta tecnología touch con respecto a lo que son los celulares, a lo que son los televisores. Entonces, esta exposición constante a estas radiaciones hace que también tenemos que pensar en cómo los podemos proteger. Dentro de los filtros que podemos encontrar en el mercado, es importante saber si tenemos filtros a rango completo que puedan ser selectivos. Entonces, saber de que a quién están direccionados, a lo mejor aquel usuario que usa un lente de forma esporádica, que solo lo usa para leer, como para usar el computador, a lo mejor un filtro que sea de rango extendido puede no tener mucha incidencia dentro de su día a día porque es un uso ocasional, pero sí puede tener a lo mejor la incidencia en aquel usuario que necesita usar el lente todo el día, porque necesita no solo filtrar lo malo, pero también dejar pasar lo beneficioso. Entonces, hay algunos que son mucho más perceptivos a estos cambios, como el que hay otros que pueden sentir el lente más selectivo del mundo con el que no es selectivo, lo pueden sentir de la misma manera, pero hay otros que pueden percibir esa diferencia y pueden sentir mayor comodidad uno versus el otro. Y en el caso de los que son selectivos, saber qué tipo de selectividad es la que tienen, cuál es el foco de concentración o de bloqueo de frente a lo que son las afecciones para lo que es la luz azul nociva y para qué tipo de público también está dispuesto. En el caso de esto, lo ideal sería para aquel usuario que lo usa todo el día, porque tiene el beneficio de transmitir lo que es beneficioso, pero también tiene el beneficio de poder filtrar lo que es nocivo. Entonces, cuando comenzamos a ver todos estos efectos que podemos tener desde que nacemos, a medida que vamos avanzando en edad, nos comenzamos a hacer preguntas, ¿será necesario cuidarme tanto para poder proteger mi salud ocular? ¿Qué tipos de efectos temporales o permanentes nos pueden generar? ¿Qué pasa si yo miro directo al sol? Los niños cuando son pequeños les gusta mirar el sol y tratar de ver la aureola o los rayos alrededor de él y comienzan a mirar de una forma mucho más directa. Y eso puede generar algún tipo de quemadura a nivel corneal por una exposición severa y constante. Entonces, ¿cuánto es el tiempo mínimo que necesitamos para que pueda suceder eso? No necesitas más de 100 segundos. En 100 segundos puedes producir una quemadura a nivel corneal. Y si eso el niño lo hace de forma constante, obviamente ese daño ya no va a ser temporal, sino que puede mantenerse de una forma mucho más permanente y eso hace que pueda ver afectada su calidad visual. Todos los lentes que tenemos en el mercado protegen frente a lo que son las radiaciones.
de qué edad me tengo que cuidar, qué tipo de hábito tengo que tener con respecto a la protección. Entonces son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer en el día a día al momento de asesorar. ¿Estoy haciendo un asesoramiento completo o solamente me estoy enfocando en mirar la receta, el armazón y dedicarme a vender el lente de la forma más rápida, en vez de tener un asesoramiento que sea mucho más acabado y que también el usuario entienda y que concientice dentro de su día a día que los niveles de protección no solo van a nivel corporal, sino que también van a nivel visual? Entonces, en el caso de los niños, sabemos que los defectos visuales pueden venir desde el nacimiento, como pueden manifestarse durante el resto de su vida, pero también no solo necesitamos estar bajo esta responsabilidad de tener que descubrir si tiene algún tipo de deficiencia visual para que tenga un buen proceso de maduración, sino que también tenemos que proteger estos ojos que están tan sanos, que están tan puros, que están tan limpios, que son tan transparentes, para que a largo plazo no vayan a tener una pérdida innecesaria en lo que es su calidad visual. Sabemos que aprendemos con los ojos. Nuestros ojos son parte fundamental de nuestra vida y de nuestro desarrollo, y con ellos vamos tomando el significado de nuestro entorno y cómo nos desarrollamos en el día a día. Y el ver no solo significa tener una buena, el ver bien no solo va a significar tener una buena agudeza visual, un 20/20, un 100%, sino que nos lleva también a entender que tenemos que tener otras habilidades que nos proporciona el hecho de ver bien. La binocularidad, la estereopsis, el efecto pinza, el poder tomar un objeto, el hacer el cálculo de que un objeto esté más atrás o más adelante del otro, y el hecho también de tener esta motilidad ocular que nos permita movilizar nuestros ojos para poder observar espejos, los objetos laterales, superiores o inferiores. Entonces, este correcto desarrollo no solo va en que cuidemos esta agudeza visual que tiene que tener un buen desarrollo, sino que cuidemos la protección de la estructura completa y este conjunto en base a buenos lentes que tengan niveles de protección. Sabemos que la agudeza visual en el caso de los niños es aproximadamente en relación como una regla aproximada a la edad por dos, es decir, tenemos un niño de 2 años por dos, son cuatro, entonces ese niño a la edad de 2 años debiese estar viendo alrededor de 4 líneas aproximadamente. Entonces, así vamos también haciendo la relación que nos permita entender si tiene una buena agudeza visual para que también pueda tener un buen desarrollo de lo que es la estereopsis. La estereopsis uno no nace con ello, sino que se va desarrollando a medida que nuestro sistema visual también va madurando y se hace manifiesto cuando comienza el proceso de desarrollo entre el tercer y quinto mes de vida. Entonces, ya son niños que comienzan a interactuar con objetos, con su ambiente, con su entorno, con sus padres, y hace que esta visión en estereopsis o esta visión en profundidad sea manifiesta más adelante de una forma bastante más desarrollada. Como ya les había dicho, antes de los 18 años absorbemos más del 80% de la radiación y muchas veces se asocia que alrededor del 20% de las cataratas que podemos encontrar entre los usuarios puede estar directamente relacionada con una sobreexposición. Entonces aquí, como vemos en la foto, nuestra protección tiene que ser completa a nivel de piel, a nivel ocular, en donde podemos ver distintos factores que tenemos dentro del mercado con niveles de protección o distintos tipos de accesorios que podemos utilizar para poder protegernos en el ambiente que estemos, si estamos en la playa, si estamos en el desierto o en las partes que son como más frondosas en lo que es vegetación, frente a lo que es un ambiente abierto que puede ser el pasto o directamente en el caso de la nieve, que son lugares que transmiten más del 80% de reflexión sobre lo que es la luz que choca con ello y que se transmite directamente a nuestros ojos. Pero ¿cómo nos estamos protegiendo? Hoy en día, ¿cómo nos protegemos de estos factores de radiación a la cual nos vemos expuestos? Muchas veces uno dice, pero para la nieve un lente de sol. ¿Pero qué lente de sol? ¿Qué nivel de protección tiene que tener? ¿Tiene que caer dentro de algún tipo de categoría especial? ¿Tiene que tener algún tipo de condición específica para que nosotros nos podamos cuidar? Entonces tenemos que ir viendo cuáles son las soluciones a nivel general que tenemos. Entre ellas tenemos lo que son las lentes solares, las protecciones solares a nivel tópico, como lo puede ser un protector, los gorros que pueden tener estas sombrillas que pueden tener estas alas que nos protegen de la cantidad de radiación, estas solapas que nos protegen la parte del cuello,
estos jockeys que nos protegen solamente la cabeza y parte de la visera frente a la radiación que nos puede llegar de una forma más directa. El sistema de usar paraguas o quitasol hace también que evitemos que la cantidad de radiación que nos llegue de forma directa sea excesiva, y el hecho también de usar ropa con filtro UV. En el caso de las gafas, también es importante entender bajo qué condiciones también la va a utilizar. Una persona que está en un ambiente abierto, que no tiene complejidades, que quiere una lente plana, sabemos que la protección la va a tener en base al material que elijamos, al tipo de protección o categoría que esté condicionada a la lente solar, y va a ser por un efecto de absorción. Pero también se va a ver expuesto a la radiación que llega por las partes laterales y que puede llegar directamente a los ojos. A diferencia de usar lentes que son bastante más curvas, tienen un nivel de cobertura mucho más amplio dentro de lo que es la superficie del rostro, y eso hace que la cantidad de radiación también se vea disminuida. No solo por el hecho del nivel de protección que puede tener el material, sino también por la cobertura que hace a nivel facial, que permite que no entren en otras direcciones y que ayude directamente a este usuario. Y en el caso de las lentes transparentes, muchas veces decimos, no, las lentes transparentes solo tienen protección frente a lo que es la luz azul o solo llevan antirreflejo porque son transparentes. Pero el hecho de tener lentes transparentes no significa que no tenga un buen nivel de protección, y eso va a depender de las condiciones de los materiales. Entonces, en el caso de lo que son las lentes oftálmicas, tenemos distintos tipos de materiales que tienen protección frente a lo que es la radiación UV. También pueden ir mezclados con tecnologías que nos filtren lo que es la luz azul nociva, combinado con una buena protección frente a esta radiación. Tratamientos de antirreflejo que comiencen a trabajar frente a los niveles de protección de la radiación UV, producto de exposiciones que muchas veces no estábamos viendo y que solamente nos estábamos fijando esta exposición a la radiación por la parte frontal. ¿Qué pasa con el caso de los lentes tintados? Todos los lentes tintados o tinturados o teñidos tienen niveles de protección. En el caso de los lentes fotocromáticos, fotosensibles, ¿tienen niveles de protección? En el caso de los lentes polarizados, ¿cuál es la condición de uso? Y también tienen niveles de protección. Muchas veces, en el caso de los tinteados o de los polarizados, asociamos a que el color es sinónimo de protección. Y no necesariamente es así. Cuando nosotros no compramos o no adquirimos un lente que tenga una tintura en la superficie o que sea una lente polarizada, que esté reglamentada de acuerdo a las normas locales, no vamos a saber si tienen los niveles de protección necesarios, pero cuando la compramos en un lugar que tiene el requerimiento legal, es decir, que está de acuerdo a la norma, vamos a tener la certeza de que sí lo tiene, pero si compramos un lente en la calle, no tenemos esa certeza porque es un punto que no está avalado, que no está reglamentado frente a lo que pueden ser las normativas locales. Entonces yo puedo comprar un lente que puede estar tinturado, pero no necesariamente que tenga un filtro de protección frente a lo que es la radiación UV. Entonces es importante entender estas dinámicas para que no vamos asociando un término de la mano con otro, porque no necesariamente van juntos en el caso de los lentes que no puedan estar reglamentados. En el caso de los puntos de venta, en todos los lugares de los países y las marcas también trabajan con altos niveles de protección. Sabemos que yo como óptica, los lentes que voy a vender tienen que cumplir con ciertas normas, y en el caso de lo que son los lentes solares, obviamente yo sé que además de tener el color, tienen la característica de protección y van a estar condicionados para qué tipo de ambiente van a estar siendo usados, si es un ambiente con mucha luminosidad, con baja, con media, para saber qué tipo de color, qué intensidad de color y cuáles son los factores de protección que tienen que tener. En el caso de las lentes oftálmicas, sabemos que en el mercado existen tres grandes materiales, que son los minerales, los orgánicos y los policarbonatos. En el caso de los minerales, como concepto, muchas personas decían, no, los minerales no tienen filtro UV, pero sí tienen filtro UV. La diferencia está en cuánto es el porcentaje que logran filtrar frente a la radiación UV. Antiguamente se le podía aplicar un filtro adicional. Hay muchas marcas de armazones o de lentes solares que siguen trabajando con lentes minerales y que no solo aplican el tinturado, sino que también incrementan este nivel de protección, lo que permite cerciorarse de que tenga 100% filtro UV.
En el caso de las lentes orgánicas, traen unos 30, 85 aproximadamente, dependiendo del origen del material, y eso hace que también yo pueda incrementar ese porcentaje aplicando un filtro adicional que me permita llegar al 100%. Y en el caso de las lentes de policarbonato, la composición básica del lente trae un 99,8, entonces hablamos de que este material por defecto trae un 100% de filtro UV. Entonces ya solo con el hecho de tener una lente, por ejemplo, de policarbonato transparente, no solo me estoy protegiendo frente a los beneficios que me puede otorgar el material, por ejemplo, de que es resistente a los impactos y que además tenga 100% de filtro UV. Entonces puedo tener una lente transparente con un 100% de protección frente a lo que es la radiación. Y que además puede tener también la tecnología de la protección frente a lo que es la luz azul nociva. Entonces, ya como que desmitifico un poco este concepto de que el lente tiene que tener color para poder yo protegerme frente a este tipo de radiaciones. Entonces, como sabemos que ya lo habíamos visto en el proceso de antirreflejo, que nuestros lentes tienen, por concepto normal, tres efectos importantes. Uno que es la reflexión, otro que es la transmisión y otro que es la absorción. En el caso de la reflexión, sabemos que la capacidad de generar estos efectos fantasma o imágenes fantasma en la superficie. La transmisión es lo que nos va a permitir poder percibir el objeto, porque es finalmente la información que va a estar llegando a nuestra retina. Y en el caso de la absorción, esto también hace de que pueda ser capaz de absorber cierta cantidad de radiación. Y además, si tiene un factor de protección, vemos el porcentaje de protección dependiendo de la cantidad de absorción frente a estas longitudes de onda que se trabaja. Entonces, no solo trabajamos con los materiales que tienen ciertas características de protección, sino que también en algunos materiales hoy en día como procesos de laboratorio también se puede aplicar filtro UV. Y eso nos permite incrementar los porcentajes en aquellos que tienen una baja capacidad de protección, llegando a este 100%. Esta es una solución incolora, no tiene color superficial, por eso les digo, color no es sinónimo de protección y nos permite elevar la protección del material al cual nosotros estamos trabajando. Otro tipo de tratamientos que comenzamos a ver que tienen niveles de protección son los tratamientos antirreflejos. Ya dejan de solo ser el concepto de evitar los reflejos y de tener esta multiplicidad de capas que no solo ayudan a la dureza superficial, a evitar la baja adhesión, sino que también comienzan a trabajar frente a estos tres factores que se producen en la superficie del lente y que hacen no solo que la lente sea mucho más transparente, sino que comienzan a ayudar a esto que sucede frente a esta radiación que viene por la parte posterior y que puede exponer a nuestros ojos de una manera innecesaria a una radiación UV que puede ser bastante compleja. Entonces aquí comenzamos a trabajar en distintos tipos de tecnología y en el caso de los factores de protección, por ejemplo, la línea Crisal tiene un factor de protección 35 que inicialmente estaba patentado por Essilor y hoy en día es Essilor Luxottica y nos permite, así como los protectores solares, tener un factor de protección por la parte por la curva interna, que nos permite estar protegido mucho más que un usuario sin gafas. Es decir, si el factor de protección es 35, estamos 35 veces más protegidos que un usuario sin gafas. Esto es un coayudante con respecto al factor de protección que pueda tener el material, es decir, yo voy mejorando todas las posibilidades de radiación a la cual me puedo ver expuesta. Radiación directa, el material. Tiene 100% filtro UV, me va a proteger de la radiación en un 100% frente a la que viene de la parte frontal. Pero esta radiación que viene por la parte posterior y que por efecto de reflejo llega a mis ojos, lo puedo disminuir con la aplicación de un antirreflejo que cumpla con estas condiciones. Entonces tenemos que saber qué antirreflejos tenemos en el mercado, cuáles son los factores, o son solo antirreflejos o tienen factores adicionales que me ayuden a mejorar las condiciones de protección que yo tengo en los lentes. Por ejemplo, Crisal, que tiene un factor de protección 35, que solo se aplica por la curva interna porque quiere evitar esta radiación que viene por la parte posterior y que permita hacer un lente mucho más eficiente, no solo en transmisión y en dureza, sino que también incrementando los niveles de protección. En el caso de los lentes tinturados, y como ya habíamos dicho, los lentes tinturados no necesariamente el color lleva sinónimo de protección. En el caso de los lentes que nosotros trabajamos, obviamente van a ir de la mano, lo que nos permite asegurar esto. Y esto, como ustedes están normados como puntos de venta, saben que sus lentes tienen 100% de protección independiente del color que tengan.
El color, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir o atenuar la sensación dentro de lo que es el espectro visible, permitiendo disminuir lo que es el deslumbramiento y ayudando a tener un mayor confort visual en ambientes abiertos, y que también el color vaya dependiendo de las condiciones de uso, si lo quiero para una conducción nocturna, si lo quiero para navegar, si quiero un color para andar todo el día en la ciudad, si quiero algo que no me altere los colores. Entonces voy de la mano con el color dependiendo de la necesidad, pero también tienen que ir de la mano, muy de la mano, con la protección que tiene que tener independiente en el ambiente en el que yo me esté moviendo. Para eso tenemos 5 categorías que están reglamentadas por la normativa ISO. Son categorías que van desde la categoría 0 hasta la categoría 4. En el caso de la categoría 0 estamos hablando desde las lentes transparentes hasta aquellas que tienen un 19% de absorción, es decir, tenemos una intensidad de color que puede ser bastante baja, en donde podemos tener estos lentes que pueden estar reglamentados para ambientes que puedan ser mucho más nubosos o que puedan directamente ser para conducción, porque la intensidad del color llega alrededor de un 19, un 20%. Después nos elevamos a la categoría 1, en donde ya incrementamos el nivel de absorción, por lo tanto tienen un color que es un poquito más alto, y eso hace que tengamos en este tipo de condiciones luminosidades que pueden ser como las zonas urbanas o las ciudades. En el caso de la categoría 2, ya vamos en un 57% hasta un 80% aproximadamente, y aquí estamos hablando de una intensidad de luz bastante media, entonces un ambiente que tiene una intensidad mucho más elevada que los otros dos anteriores. Y en el caso de la categoría 3, ya incrementamos el nivel de protección, estamos hablando de una absorción de un 82 hasta un 92%, y no son aptas para conducir en conducción nocturna debido a que la cantidad de intensidad de luz que ingresa es bastante baja. Y están para ambientes que tienen bastante luminosidad, por ejemplo, en zonas de primavera, verano, en la playa, en la montaña, y eso puede ir de la mano directamente combinado con una lente polarizada, con la molécula de una lente polarizada, y vamos haciéndolos caer dentro de estas categorías dependiendo de los niveles de absorción. Y finalmente la categoría 4. Esta categoría solamente está condicionada para lo que es la alta montaña, porque la cantidad de reflexión que existe es excesivamente alta. Entonces tiene que tener la capacidad de absorber hasta el 98% de luz, dejando pasar muy poco, y eso permite que la efectividad visual sea lo suficientemente buena. Este tipo de lente ni siquiera es recomendable para usarlo en el día, por ejemplo, en una zona urbana, porque la cantidad de luz que entra es muy baja y se ve muy oscuro y es muy dificultante. Aquí podemos ver las mismas categorías, pero ya desglosada con respecto a lo que es la luminosidad, desde una luminosidad muy baja, llegando a una muy fuerte, y pasando de esta coloración bastante ligera a una muy oscura, y viendo también para qué tipo de ambiente nos podemos estar moviendo. Entonces, ahí tenemos lo que son las lentes tinturadas, y también van de la mano con respecto a lo que son los colores. Sabemos que los colores grises son bastante más neutros, los verdes los utilizan mucho más para lo que es la navegación, el café incrementa un poquito los contrastes, los amarillos, los colores ámbar se utilizan más que nada para la conducción nocturna. Hay algunos colores o tonalidades que son bastante más azules, que permiten hacer un relajo con respecto a lo que es la claridad visual, porque baja la intensidad de los blancos y produce mayor confort. Entonces, ¿a qué público me estoy enfocando? ¿Cuál es el nivel de protección que tiene? En el caso de querer una lente tinturada, ¿cuál es el color más recomendado dependiendo de la necesidad que tiene él con respecto a su requerimiento visual? Y también los lentes que son fotocromáticos, nosotros hablamos de lo que son fotosensibles, sabemos que son lentes que tienen la particularidad de poder cambiar su condición de color dependiendo de la cantidad de radiación, y también de volver a su condición inicial, es decir, de transparencia pasar a oscuro y de oscuro pasar a un lente transparente. Tenemos que saber qué tipos de tecnologías son las que tenemos dentro del mercado. Estos siempre van de la mano con las protecciones frente a lo que es la radiación UV. En el caso de la línea fotosensible Transitions, no solo va de la mano con la protección frente a lo que es la radiación UV, sino que también va de la mano frente a lo que son la protección frente a lo que es la luz azul nociva que trae incorporada en la matriz o en la composición de las nanomoléculas que están incorporadas en la base del lente. Entonces, cuando nosotros entendemos la tecnología, si es una tecnología más de masa o más de superficie, podemos ver que existen
no solo la dinámica de la protección, porque pueden tener la misma protección, pero vamos a tener la diferencia de la dinámica del color. En el caso de ser de masa, vamos a ver que los colores pueden ir variando dependiendo del tipo de receta que tengamos por los espesores que vamos presentando en la superficie. A diferencia de aquellos que son más de superficie, es decir, que las moléculas van dispuestas directamente a través de lo que es la curva base, vemos que existe una homogenización mucho más pareja en la superficie cuando se activan las lentes coloreadas. También tenemos lo que son las lentes polarizadas, como ya habíamos dicho al principio, y las lentes polarizadas son lentes que tienen color y pueden ser muchas veces confundidas con una lente tinturada, pero la particularidad que tiene la lente polarizada es que trae una molécula dispuesta en su superficie y esto nos ayuda a generar de que podamos eliminar el deslumbramiento sobre las superficies, sobre esta luz que está polarizada en dirección horizontal, es decir, funcionamos como un sistema de persiana en donde seleccionamos la luz que ingresa a nuestros ojos y la luz restante se logra eliminar, lo que hace mucho más efectivo el poder ver bien, el poder definir los que son los colores y que los colores se vean mucho más naturales y no deslavados, y hace que mi tiempo de reacción sea mucho más rápido. ¿A qué condiciones puedo recomendar una lente polarizada en caso de ambientes que son bastante reflectantes, como lo puede ser la nieve, el agua, la arena, el pavimento? Y eso me permite, por ejemplo, una conducción mucho más segura, el no ver esa sensación de agua al final del camino o de ver este reflejo sobre el capó que me impide ver hacia adelante y al final termino revisando o chequeando puras imágenes fantasma en donde hace que mi conducción sea bastante insegura. Si los comparamos con las lentes solares estándar, podemos tener los mismos sistemas de seguridad, pero la percepción visual es distinta, porque en el caso de la lente solar atenúa la cantidad de luz que ingresa, por lo tanto, igual puede generar cierto tipo de deslumbramiento, a diferencia de una lente polarizada que no solo atenúa por el efecto del color, sino que la molécula selecciona la luz en una dirección, lo que nos ayuda a eliminar este deslumbramiento en superficies horizontales. Entonces, ya viendo que tenemos no solo materiales que tienen niveles de protección que pueden ser frente a lo que es la radiación, que pueden estar asociados con tecnología que nos filtren de forma selectiva lo que es la luz azul nociva. Tenemos antirreflejos que hoy en día traen factores de protección que nos permiten incrementar la exposición, la disminución de esta exposición a lo que es la radiación, incrementar los filtros UV en el caso de los materiales que no lleguen al 100%, el tener lentes coloreadas, que tengan 100% y el concientizar también a la gente de que no debe de comprar en lugares que no estén habilitados y que no estén reglamentados por las normativas vigentes de cada lugar para que sus lentes sean lo suficientemente seguros. No solo en color, sino que también en los niveles de protección, porque a veces podemos encontrar en la calle un lente que tenga 100% de protección, pero a veces las lentes están osciladas, tienen presentaciones de aberraciones en la superficie, lo que genera mucho disconfort. Y en el caso de las lentes también hacer la diferenciación entre lo que es una lente blanca, una lente coloreada, una lente polarizada, saber cuáles son los focos, a lo mejor los tres tienen 100% de filtro UV, pero los focos a los cuales están direccionados son absolutamente distintos. Entonces esto también hace de que nosotros tengamos que entender qué tipo de usuario el que tengo, para qué lo quiere su lente y cuáles son las condiciones de uso que yo le voy a dar. Puedo darle el mismo nivel de protección, pero puedo darle distintos tipos de condiciones de confort frente al ambiente en el cual se está desenvolviendo. Y como recomendaciones finales, siempre frente a cualquier anomalía, visitar al especialista, hacer la renovación al año, año y medio, máximo 2 años, lo que son los lentes, tener una higiene visual de forma regular y también hacer que frente a cualquier complejidad podamos acudir a estos especialistas que nos puedan asesorar y simplemente protegernos. De repente, muchas veces pensamos, ¿será necesario protegernos? Sí, es necesario. A veces es más fácil ser un poco más alaraco o exagerado frente a una situación, pero tratemos de no pensar que no hicimos algo que podríamos haber hecho y que a largo plazo nos puede afectar de una forma permanente, tanto a nosotros como a los más pequeños. Y hacer esta concientización desde temprana edad, en el caso de los niños, partir con los padres y el hecho de comenzar
no solo a vender, sino que también a educar, también nos va retribuyendo en esta información que nosotros podemos ir manejando para poder entregarla de la mejor manera a todos nuestros usuarios, a todas nuestras personas que llegan al punto de venta y que finalmente buscan una solución con nosotros. Les dejo nuevamente el link de asistencia y dejamos abierto ahora para que puedan hacer las preguntas o consultas que tengan al respecto. Ay, cabro. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o consulta. ¿Hay alguien que tiene el micrófono habilitado? ¿Alguna consulta o duda que tengan? Vamos a revisar el chat. De igual forma, vamos a estar el link de asistencia en el chat. Tatiana ahí lo volvió a compartir por si es que hay alguien que ha ingresado un poco más tarde. Si alguien quiere habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta, estamos aquí abiertos para poder ayudar.